Mi nombre es Brian Camilo Vega Vega, soy estudiante de tercer semestre de Ingeniería Mecánica de la Universidad de EXI. En este video voy a explicar las propiedades de la logaritmación, la radicación y la potenciación. La primera propiedad que tenemos es el logaritmo de un producto o de una multiplicación. Lo que vemos es que al tener el logaritmo de un producto se puede expresar en, de diferente forma como logaritmo de a más logaritmo de b, convirtiendo el logaritmo de producto en una suma de logaritmos. Como podemos ver en el ejemplo, el logaritmo de 3x sería igual al logaritmo de 3 más el logaritmo de x. Como segunda propiedad tenemos el logaritmo de un cociente o de una división, donde se puede expresar como el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Como podemos ver, un ejemplo es logaritmo de x sobre 2, que es igual al logaritmo de x menos el logaritmo de 2. La siguiente propiedad es el logaritmo de una potencia. Esto es igual a multiplicar el exponente de la base, que en el ejemplo sería 3, por el logaritmo de la base, que sería logaritmo de x. La cuarta propiedad es el logaritmo de una raíz, que es igual al inverso del índice de la raíz por el logaritmo del radicando. En el ejemplo podemos ver que el logaritmo de raíz cuarta de x es igual a 1 sobre 4, que es el inverso del índice, por el logaritmo de x, que es el logaritmo del radicando. Ahora tenemos el logaritmo en base a de una cantidad a, siempre va a ser igual a 1, como en el ejemplo. El logaritmo en base 7 de 7 es igual a 1. La sexta propiedad corresponde al cambio de base, donde logaritmo en base c de a es igual al logaritmo en base 10 de a sobre el logaritmo en base 10 de c. En el ejemplo vemos logaritmo en base 2 de 40. Esto es igual al logaritmo en base 10 de 40 sobre el logaritmo en base 10 de 2. La séptima propiedad dice que si tenemos un logaritmo de una potencia cuya base es otra potencia, y si las bases de las dos potencias son iguales, en este caso a y a son iguales, el resultado es la división de los dos exponentes, que sería x y y. En el ejemplo podemos ver que tenemos logaritmo en base 5 a la 3 de 5 elevado a la 2. El resultado sería dividir los dos exponentes y quedaría 2 tercios. Debemos tener en cuenta que el exponente de la base del logaritmo es la que va a ir en el denominador, en este caso es 3, y el exponente va a ir en el numerador. La octava propiedad dice que si tenemos una potencia cuyo exponente es un logaritmo, que su base sea igual a la base de la potencia, el resultado será la cantidad a la que le estemos sacando el logaritmo. En el ejemplo podemos ver 3 logaritmo en base 3 de 8. Las bases son iguales, la base de la potencia y la base del logaritmo. Por esto el resultado va a ser la cantidad a la que le estemos sacando el logaritmo, que es 8. Ahora voy a explicar las propiedades de la radicación. Como primera propiedad tenemos la raíz de una potencia, donde tenemos una cantidad a la m en el radicando con índice n. Esto es igual a la cantidad a elevada al exponente m sobre el índice, que es n. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos raíz tercera de 4 a la 5, donde esto es igual a 4, que es la cantidad que está en el radicando,
elevada al exponente 5 sobre 3. Esta propiedad nos permite transformar una raíz en una potencia que se caracteriza por tener exponente fraccionario. En la propiedad 2 tenemos que si n es un número impar, la raíz enésima de a a la n es igual a a. Esto se da porque tenemos dos operaciones inversas, que son la raíz y la potencia. Entonces, al tener estas dos operaciones, hace que se cancelen justamente esas dos y nos quedaría el valor de a libre. Como podemos ver en los ejemplos, en el ejemplo, eh, efectivamente se cancela porque son operaciones inversas y da 3. Esto lo podemos comprobar con la propiedad anterior, que dice que la raíz séptima de 3 a la 7 es igual a 3 elevado a 7, que es el exponente, sobre 7, que es el índice. Se cancelarían y quedaría el 3 libre. En esta propiedad tenemos que si n es un número par, la raíz enésima de a la n es igual al valor absoluto de a. Esto puede tener dos soluciones, donde el valor absoluto de a puede ser la misma cantidad de a si a es mayor o igual a 0, o el valor absoluto de a puede ser menos la cantidad a si a es menor que 0. En la cuarta propiedad tenemos que la raíz enésima de a elevado todo a la n es igual a a. Como podemos ver en el ejemplo, la raíz tercera de 9 elevado a la 3 es igual a 9. Esto lo tenemos porque también hay dos, como en la propiedad anterior, hay dos operaciones contrarias que hace que se cancelen y quede 9 libre. En la quinta propiedad tenemos, si tenemos la raíz enésima de un producto a por b, esto es igual a la raíz enésima de a por la raíz enésima de b. Como podemos ver en el ejemplo, raíz tercera de 9 por 3 es igual a la raíz tercera de 9 por la raíz tercera de 3. Esto significa que la raíz afecta a los dos valores. La propiedad 6 consiste en que si tenemos la raíz enésima de un cociente o una división a sobre b, la raíz afecta a los dos valores y sería igual a tener raíz enésima de a sobre raíz enésima de b, como lo vemos en el ejemplo donde raíz tercera de 27 sobre 8 se puede decir que es igual a raíz tercera de 27 sobre raíz tercera de 8. En la propiedad número 7 tenemos que si tenemos una raíz de índice m en el radicando de una raíz de índice n, esto es igual a multiplicar los dos índices para que sean el índice de la raíz de a. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos raíz novena de raíz tercera de 8. Multiplicamos los dos índices, que son 9 y 3, y nos queda 9 por 3. Resolvemos esa operación, que sería 27. Quedaría 27, o sea, raíz 27 de 8. En la propiedad número 8 tenemos que si tenemos un índice par de una raíz de un radicando positivo, podemos tener dos resultados, uno positivo y uno negativo.
como lo podemos ver en el ejemplo, donde raíz cuarta de 16 puede ser menos 2 o 2. En la propiedad número 9 tenemos que si hay un índice par de una cantidad negativa, el resultado no existe en los reales. El resultado sería un número imaginario. La propiedad número 10 consiste en que si tenemos un índice impar de una cantidad positiva, el resultado siempre va a ser positivo. Podemos ver un ejemplo de raíz cúbica de 8 es igual a 2 y haciendo muchos ejemplos vamos a poder comprobar que se cumple la propiedad. En la propiedad número 11 tenemos que si hay un índice impar de una cantidad negativa, el resultado siempre va a ser negativo. Podemos ver un ejemplo que es raíz quinta de menos 32 es igual a menos 2. Ahora voy con las propiedades de la potenciación. La primera propiedad nos dice que cualquier cantidad elevada a 0 siempre va a ser igual a 1 y que a, la cantidad, nunca puede ser 0. La propiedad 2 nos dice que si tenemos una cantidad elevada al número 1, siempre el resultado va a ser la misma cantidad. La tercera propiedad nos dice que si tenemos multiplicación de dos potencias, donde la base es igual, conservamos la base y sumamos los exponentes. Como podemos ver en el ejemplo, se cumple, las dos bases son iguales, entonces sumamos los exponentes y esto quedaría como 5 a la 3 más 8. La cuarta propiedad nos dice que si tenemos división de dos potencias de la misma base, entonces conservamos la base y restamos los dos exponentes. En el ejemplo podemos ver que se cumple, tenemos las mismas bases de la potencia, que es 7, lo conservamos y restamos los exponentes, que serían 9 y 5, entonces quedaría 7, que es la base, y elevado a la resta de los dos exponentes, que es 9 y 5, entonces 7 a la 9 menos 5. La propiedad 5 nos dice que si tenemos una potencia elevada a otro exponente, entonces conservamos la base y multiplicamos los dos exponentes. En el ejemplo podemos ver que tenemos base 3, la conservamos y multiplicamos 8 por 4, que son los dos exponentes, y quedaría 3 a la 8 por 4, 32, entonces quedaría 3 elevado a la 32. La propiedad 6 nos dice que si tenemos una potencia donde la base es una multiplicación y el resultado afecta a los dos miembros de la multiplicación, que en el ejemplo es 5 por 4 elevado a la 3, entonces dice que nos afectaría el exponente a los dos, entonces quedaría 5 a la 3 por 4 a la 3. La propiedad número 7 nos dice que si tenemos una potencia donde la base es una división, entonces el exponente nos va a afectar a, los dos componentes de la división. El resultado sería de la potencia a sobre b a la n, el resultado sería a a la n sobre b a la n. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos la potencia 7 sobre 5 a la 4,
decimos que el exponente nos va a afectar a los dos, entonces esto es igual a 7 a la 4 sobre 5 a la 4. La propiedad número 8 dice que si tenemos una potencia con un exponente negativo, esto es igual a una fracción de en el numerador lleva un 1 y en el denominador tenemos la potencia pero con exponente positivo. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos 5 a la menos 3, esto es igual a 1 sobre 5 a la 3. La propiedad número 9 nos dice que si tenemos una fracción donde en el denominador hay una potencia de índice negativo, esto va a ser igual a la potencia, pero con índice positivo. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos 1 sobre 7 a la menos 4. El resultado va a ser la potencia del denominador con exponente positivo. La propiedad número 10 dice que si tenemos una fracción con exponente negativo, esto va a ser igual a la fracción invertida, o sea, lo que está en el numerador se pasa al denominador y lo que está en el denominador se pasa al numerador, elevado al exponente que teníamos negativo, pero esta vez lo ponemos positivo. Podemos ver en el video que tenemos 3 quintos elevado a la menos 2. Esto va a ser igual a la fracción invertida, que es 5 tercios, elevado al exponente que teníamos antes negativo, lo ponemos positivo, queda elevado a la 2. La propiedad número 11 dice que si tenemos una potencia donde la base es positiva y el exponente es par o impar, el resultado siempre va a ser un número positivo. Como podemos ver en el ejemplo, los dos ejemplos que tenemos, 5 a la 4 igual a 625, que es un número positivo, y 4, que es un número positivo, elevado a la 3, que es un número impar, igual a 64, que sigue siendo un número positivo. La propiedad número 12 dice que si tenemos una potencia de base negativa elevado a un número par, o sea, de exponente par, el resultado de esa potencia va a ser un número positivo. Como podemos ver en el ejemplo, en los ejemplos que tenemos, menos 7 es una base negativa elevado a 2, que es un número par, es igual a 49, que es un número positivo. Lo mismo en el segundo ejemplo, menos 2 es negativo, elevado a la 4, que es par, igual a 16, que es positivo. Esto se da por la ley de signos, conocida por los estudiantes. La propiedad número 13 nos dice que si tenemos una potencia donde la base es un número negativo y el exponente es impar, el resultado va a ser negativo. Como podemos ver en el ejemplo, menos 6, una base negativa, elevado a la 3, es un exponente impar, es igual a menos 216. Con esto doy por terminada la explicación. Gracias.